Buenos días. Hoy queremos comunicarles una nueva sentencia ganada por Castreja Abogados en materia de responsabilidad civil extracontractual, en este caso dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Chantada, en la que se condena a la parte contraria, una ganadera, a indemnizar a nuestro cliente, que es un tratante de ganado, en la suma de 74.000 euros más los intereses. En este caso, nuestro cliente, que se dedicaba profesionalmente en régimen de autónomos a tratante de ganado, había acudido en el ejercicio de dicha profesión a la explotación ganadera de la demandada con la finalidad de adquirir un ternero. La demandada, al intentar sacar el ternero al exterior de la cuadra en el que se encontraba, perdió el control del animal, que al desequilibrarse cayó sobre la pierna derecha de nuestro cliente. Dada la gravedad de las lesiones, fue necesario su traslado en ambulancia desde el lugar de los hechos al hospital, y en donde le diagnosticaron una fractura abierta de tibia y peroné que precisó ser operada. Tras ser consultado por el abogado y director del bufete, don Cipriano Castreja Martínez, entendimos que el caso era viable y que la responsabilidad civil de los daños y perjuicios sufridos por nuestro cliente correspondía a la titular de la explotación ganadera, por ser en ese momento la propietaria del ternero. La compraventa no se había perfeccionado y la responsable del animal era su dueña, que además ejercía el control del mismo. Tras resultar infructuosas las reclamaciones extrajudiciales que formulamos contra el titular de la explotación ganadera, presentamos demanda ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Chantada, solicitando la declaración de la responsabilidad civil de la persona titular de la explotación ganadera y, por consiguiente, de la totalidad de los daños y perjuicios que el ternero había ocasionado a nuestro cliente. Celebrado el juicio al que acudió el titular del bufete, don Cipriano Castreja Martínez, el juzgado dictó sentencia estimando nuestras pretensiones, declarando la responsabilidad civil de la titular de la explotación ganadera por las lesiones sufridas por nuestro cliente en el siniestro con el ternero y condenando a indemnizar a nuestro cliente por todos los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicho siniestro, cuya determinación y cuantificación debería realizarse en un segundo juicio posterior, por no resultar posible todavía en ese momento, ya que el cliente seguía de baja y no había curado, por lo que ni las lesiones y secuelas podían determinarse en toda su amplitud. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte contraria. En concreto, la magistrada declaró en la sentencia que la responsabilidad civil correspondía a la demandada, dado que cuando se produjo el siniestro, el ternero se encontraba todavía en las dependencias de la explotación de la demandada y, por tanto, bajo su posesión y cuidado y en su ámbito de dominio, sin que se hubiera consumado la venta, dado que el precio no se había satisfecho todavía en ese momento por nuestro cliente, ni tampoco la entrega del animal se había producido, porque era costumbre pagar cuando el animal estaba subido al camión, lo que en este caso no había sucedido todavía, y a mayor abundamiento el animal no fue dado de baja en el matadero hasta varios días después del siniestro. Declarada la responsabilidad civil de la demandada y una vez determinados y cuantificados todos los daños y perjuicios que había sufrido nuestro cliente como consecuencia del siniestro, presentamos una segunda demanda ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Chantada contra la propietaria del ternero en reclamación de los daños y perjuicios causados. En concreto, y como consecuencia del siniestro, nuestro cliente permaneció de baja laboral durante más de año y medio, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente hasta en 3 ocasiones, sufrió graves secuelas funcionales y estéticas y hasta le fue reconocida por el INS una incapacidad permanente en grado de total para su profesión habitual. Todo ello a causa de las lesiones sufridas. Tras la celebración de este segundo juicio en el que se cuantificaba el daño y al que acudí como abogado especialista en responsabilidad civil, se dictó una nueva sentencia fijando la indemnización. A la vista oral, llevamos a un perito especialista en valoración del daño corporal para combatir las conclusiones de los 3 peritos de valoración del daño corporal que llevó la parte contraria, asesorada por su compañía de seguros. Y recientemente, la magistrada dictó sentencia reconociendo a nuestro cliente una indemnización por todos los daños y perjuicios sufridos a causa del siniestro por un importe de 67.000 euros más los intereses legales, y que suma una suma total aproximada de 74.000 euros, si bien parte de esa suma se había consignado ya en el juzgado previamente, dada la claridad de la culpa que la primera sentencia atribuía a la ganadera. Suma que consideramos insuficiente, y de ahí la presentación de la segunda demanda, que también fue favorable a los intereses de nuestro cliente. Informamos que de todas formas esta sentencia todavía no es firme y que puede ser recurrida por cualquiera de las partes litigantes. Muchas gracias por su atención y si quieren seguir recibiendo este tipo de información jurídica, suscríbanse a nuestra página y denle a la campanita para que las noticias les lleguen directamente. Muchas gracias.